Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Enrique de la Madrid, con una vasta trayectoria en el servicio y la representación pública, fue un muy exitoso secretario de Turismo y ahora también aspirante a la presidencia de la República. Enrique, gracias por esta conversación. Al contrario, Ricardo, el agradecido soy yo de saludarte a ti y a tu auditorio como siempre. ¿En qué momento te encuentras de tu vida personal y política, Enrique? Pues mira, yo creo en la parte personal, quizá también ya por edad, con esta idea de esta visión de que tiene uno que aportarle más a la comunidad. O sea, yo me siento profesionalmente realizado, tengo una familia, le he ido encaminando, todos van bien, pero al final del día, con esta sensación de que me toca aportar mucho más a mi comunidad, aportar más a mi país. Estoy muy agradecido con lo que el país me ha dado, las oportunidades, y yo quiero que los demás mexicanos tengan las oportunidades que yo he tenido en la vida y que estoy seguro las podrían saber aprovechar. ¿Cuál es tu diagnóstico del país en estos momentos? ¿Cuáles dirías que son las carencias fundamentales? Para después hablar del lado positivo, pero ¿por qué sientes esta necesidad, dices, de servir al país? ¿Cuáles dirías que son los desafíos más importantes que estamos enfrentando? A ver, yo estoy muy preocupado por el rumbo que lleva el país y soy muy optimista que si quieres pasamos a eso después sobre el México que podemos llegar a ser. Pero estoy muy preocupado por el México por el que vamos. ¿Por qué? Porque ya teníamos al 42% de la población en pobreza en el año 2018, pero ahora tenemos 4 millones más de pobres. Y estoy seguro que en la medida en que esta economía no crece, y no crece en gran parte porque este gobierno no le da confianza a la inversión, pues lo que va a aumentar es la pobreza. Veo un país, Ricardo, que además está fuera de control. O sea, el tema de la inseguridad, fuera de control. La angustia, el otro día en una plática con jóvenes, la angustia en la que hoy viven los jóvenes, que saben que van a salir a un antro, van a salir a un bar y saben que les pueden meter droga, ¿no? Con el ánimo de asaltarlos, Sí. robarles, y les toca ver gente que pierden la vida y les toca verlos ahí al lado. Entonces es un México inseguro. Y también al finalmente veo un México descorazonado, desesperanzado, deprimido, porque le habían puesto muchas esperanzas al cambio. La gente esperaba un cambio y gran parte de la población vio que este cambio no solamente no llegó, sino que vamos para mal. Y es ahí donde yo tengo esta necesidad de intervenir y decir, ¿saben qué? Ese futuro es evitable, ese daño es evitable. Esas 650,000 muertes que hubo por el COVID, una gran parte de ellas eran evitables. Y lo que no podemos es seguir permitiendo este daño porque no es una alternativa que el país se nos deshaga entre las manos a los mexicanos, Ricardo. Ahora, el presidente López Obrador mismo ha dicho que este no ha sido solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que eso lleva tiempo, y que muchas de sus metas no serán alcanzables ni siquiera al final de su gobierno, sino que se necesitan más años de este mismo modelo, más años de la llamada cuarta transformación. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión de mediano a largo plazo? Dos comentarios. A ningún gobierno por sí mismo le alcanzan 6 años para cambiar un país. Ahora, si es para cambiarlo para bien, bueno, pues vayamos construyendo ese cambio. Pero yo veo que el país, hay una gran diferencia entre la intención del presidente, que yo comparto, que es buena, un país más parejo, un país más justo, pero veo una enorme inconsistencia de las acciones de su gobierno. Y su gobierno lo que ha venido a traer son peores resultados. Y en parte yo sé por qué, porque no va a haber más empleos, Ricardo, cuando te estás peleando con la inversión nacional y extranjera. Pues no va a haber. Desde el momento mismo que se anunció la cancelación del aeropuerto en Texcoco, desde ese momento cayeron las inversiones en el país. Y hoy tenemos inversiones como las que recibíamos hace 15 años en México, cuando éramos un país más pequeño y éramos menos mexicanos. Yo veo un país que adrede nos polarizan y nos enfrentan. Y como, pues, ¿dónde aprendieron que en la historia mexicana, cuando estamos enfrentados nos va bien, Ricardo? Cuando nos peleamos perdimos la mitad del territorio y tuvimos hasta la bandera norteamericana izada en el Zócalo. Entonces, yo creo que tiene buenas intenciones, pero por lo menos el equipo no le ha sabido interpretar lo que quiere y los resultados son pésimos. Y en materia de salud,
Había mexicanos que tenían acceso a un seguro popular y hoy hay 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Entonces, no le vamos a dar más tiempo a un gobierno que está destruyendo el país, porque no podemos darnos el lujo de destruir este país. Déjame retomar un asunto fundamental, también para mí. Lo he tratado de muchísimas formas en reportajes y en análisis, que es el de la pobreza que tú mencionas como tu preocupación fundamental. A ver, Enrique, ¿es correcta la política de repartir dineros o tendríamos que, como han hecho otros países, sobre todo, por ejemplo, en el sudeste asiático, que han cambiado radicalmente su rumbo, generar riqueza a partir de la pobreza, esquemas de préstamos a la palabra, de cooperativas? Ahora estamos desperdiciando la oportunidad de ser maquiladores todavía en mayor escala con Estados Unidos, luego del cierre de empresas gringas allá en China, en fin. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para combatir la pobreza? Dos temas. A ver, primero, para ser muy claro, en los programas sociales yo lo que digo es que ni un peso atrás. Y lo digo así de claro porque no quiero que sigan manipulando el mensaje de que es que si pierde Morena les van a quitar los apoyos sociales. Nada. Están en la Constitución, sale de los impuestos de los mexicanos, no sale del bolsillo de los funcionarios públicos. En los programas sociales ni un peso atrás. Pero ese no es un plan de gobierno, ese no es un programa de desarrollo. Como tú bien señalas, Ricardo, hoy en día hay grandes oportunidades en el mundo para que, si tenemos un mejor diálogo entre el gobierno, el sector productivo de la economía, que son empresarios, pero también son los trabajadores, y la academia, podemos aprovechar eso que tú dijiste, este desplazamiento de empresas que están ahorita en China y que se quieren acercar a los Estados Unidos. ¿Y quién está al lado de los Estados Unidos? Nosotros. Yo veo oportunidades enormes. Ayer tuve una cena con funcionarios de una de las automotrices más importantes del mundo y veo grandes oportunidades de ponernos de acuerdo entre las empresas, la academia, darle a los jóvenes las habilidades que necesitan para contratarse, pero Sí. eso sí, con el compromiso de las empresas de contratarlos, no nada más mandarlos a las áreas de recursos humanos para que luego les pidan 2 años de experiencia y es un tema muy frustrante. Entonces, sí hay cómo, pero no hay manera de, si sigue este gobierno, de pleito con la inversión. Y como va a seguir de pleito con la inversión, lamentablemente, Ricardo, vamos a ver todavía en un par de años más mexicanos en la pobreza, más en la desesperanza, y ese no tiene por qué ser el camino de México. A ver, Enrique, una pregunta doble final. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como país para tratar de enmendar el rumbo, este rumbo al que te has referido y que nos conduciría todavía a planos más peligrosos en lo social, sobre todo en el ámbito de la pobreza? ¿Cuáles serían nuestras fortalezas y por qué tú serías el presidente que salve a México en este trance? Van tres fortalezas. La primera, los mexicanos. Somos una población creativa, muy trabajadora, muy innovadora, y pongo ejemplos para que no se vea qué rollo. Prácticamente de todas las plantas automotrices que hay en el mundo, de todas las marcas que hay, las plantas que están en México son las más productivas. Me lo dijeron ayer los de Toyota, pero una vez que estuve en Japón me los dijeron los de Nissan, lo sé de los de la Ford. Las plantas más productivas son las que existen en México. Quiere decir que si las marcas son las mismas en el mundo, No, la pues no diferencia digas son los Volkswagen, mexicanos. Audi, todas estas están aquí ya. Entonces, la diferencia somos los mexicanos. La segunda, somos una población esencialmente joven, Ricardo. La mitad de la población en México tiene menos de 29 años, en Estados Unidos 35, 37, en Italia 45. ¿Quién se puede subir más rápido al mundo digital, al mundo del Internet? Los jóvenes. Mm. Y la tercera fortaleza, estamos en la región más rica del mundo, al lado de los Estados Unidos. Es quizá la única región Sí. autónoma en materia energética. Entonces, tenemos todo y lo que nos falta es un gobierno que nos sepa conducir a ese rumbo en colaboración con la sociedad y el sector productivo. Pero te insisto, ¿por qué tú crees ser el hombre indicado para salvar este trance histórico? ¿Por qué quieres ser presidente de México? ¿Y en qué medida la memoria también de tu padre, que ya lo fue, don Miguel de Almadrid, te inspira?
Porque esto que yo platico, Ricardo, de las fortalezas de los mexicanos, de la ubicación geográfica y del mundo, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo cómo podemos usar lo que ya somos, nuestras fortalezas y el entorno para lograr ese país, porque lo entiendo, porque lo viví en el turismo y llevamos a México al sexto país más visitado del mundo, porque lo entendí en el mundo de las exportaciones y es ahí donde los mexicanos ganan 30% más salarios, porque conozco el campo, porque lo entiendo. Y la segunda, porque yo amo más a México que a mí mismo. Porque empezó tu pregunta, ¿y por qué estás en esta actitud? Porque yo creo en un país en donde si nos damos las oportunidades, cada quien llega a ser quien quiere ser. Y hoy somos un país de oportunidades muy desiguales y yo quiero igualar esas oportunidades para el que quiera salir adelante. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a quienes nos están viendo y escuchando y que piensen que todavía otro México es posible? Que no se me desanimen, que no se descorazonen, que no pierdan la esperanza, que no dejen que se nos salga México del corazón. Y un mucho mejor México es posible si nos ponemos de acuerdo y nos salimos de la polarización. Un mucho mejor México es posible y está cerca, está a nuestro alcance. Solo depende de que nosotros lo sepamos aprovechar, Ricardo. Enrique de la Madrid, este espacio sabes que ha estado y seguirá estando siempre abierto. Ricardo, gracias por la oportunidad y te mando un abrazo muy afectuoso a ti y a tu auditorio. Igualmente para ti. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Ricardo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.